Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café, porque la vida entre libros tiene muchas vidas. Con Laura Estrada. Entre Libros, Mate y Café les advierte que las opiniones vertidas en este podcast son de ávidas lectoras a quienes les encanta opinar lo que leen. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Entre Libros, Mate y Café. Hoy tenemos un programa más que seguramente les va a resultar muy interesante. Hoy, desde luego, que no podíamos pasar por alto una fecha muy interesante, que es el 6 de marzo, que en esa fecha nace uno de los escritores más importantes de Latinoamérica. Y seguramente que si yo les digo Macondo, hay una novela y un escritor que viene a su mente. Hoy vamos a hablar de El Gran Gabo, hoy vamos a hablar de esa novela sensacional que fue 100 años de soledad. Y bueno, antes de empezar, quiero recordarles que tenemos nuestras redes sociales para que usted nos siga. Entre Libros, Mate y Café en Facebook, ahí nos puede dejar comentarios, sugerencias y nos pueden mandar también algún mensaje si desean participar, si desean, si tienen algo que han escrito y quieren dar a conocer. Bueno, pues este es un espacio donde aquellos que simplemente amamos los libros, amamos la literatura y hemos pasado tardes o noches disfrutando de lo que construyen grandes hombres con unas mentes maravillosas y que saben plasmarlo en papel, bueno, pues aquí sean bienvenidos. Déjenos sus comentarios, déjenos sus sugerencias y seguramente estaremos hablando de los temas que a ustedes más les agraden. Hoy también me acompaña el biólogo Javier Estrada. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo te ha ido esta semana? Muy bien, leyendo por supuesto y esperando este momento para compartir con todos pues lo que tanto nos encanta, los libros. Y hoy en especial pues celebrar un aniversario más del Gran Gabo, este escritor que pertenece a esa generación del boom de la literatura latinoamericana, con su especial forma de narrativa, con su especial forma de ver el mundo y de interpretar lo que su mundo es y fue. Yo creo que, bien dices, es uno de los grandes escritores, prolífico y además que es casi básico para cualquiera que le guste leer. Tiene novelas desde un poco complejas como 100 años de soledad hasta novelas un poco más sencillas, inclusive hasta chuscas como la triste historia de la cándida Eremide y su abuela desalmada, pero ya nos iremos metiendo en materia. Así es. Bueno, pues sí, como les decía, Gabriel García Márquez, que en realidad se llamaba Gabriel José de la Concordia García Márquez, nace el 6 de marzo de 1927 en un lugar llamado Aracataca, en Colombia. Y bueno, él en algún momento su papá quería que él estudiara leyes. Intentó porque realmente lo intentó, por alguna razón no pudo concluirlo, pero en sí a él le gustaba mucho el periodismo, él fue periodista y en esta cuestión del periodismo se supo manejar bastante bien ese ingenio, esa manera de narrar, resultó muy atractiva. Y él describía incluso unas columnas que se llamaban las jirafas, porque eran unas columnas muy delgadas, largas, y entonces les pusieron las jirafas, que es algo que se recuerda de su etapa de periodismo. Y bueno, su primer libro fue La hojarasca, y aquí el título es muy sugerente. A él se le ocurre este título de La hojarasca porque se pensaba en los tiempos de su abuelo, que
pues los ciertos niveles de sociedad eran como hojarascas, ¿no? Había niveles altos de sociedad y los demás pues eran hojarasca. Entonces, bueno, esa es su primer novela, y después él va desarrollando toda su literatura, pero en específico hoy vamos a hablar un poquito más acerca de lo que es 100 años de soledad. Esta novela pertenece a lo que sería el realismo mágico, y entonces uno al escuchar realismo mágico, bueno, suena un poco contradictorio, o es real o es mágico. Y esto es porque el realismo mágico lo que está tratando de hacer, o lo que hace, es que todo aquello que es sobrenatural se naturaliza a la hora de escribirlo. Así vamos a encontrar momentos y partes dentro de la novela que en realidad podríamos remitirlo a lo sobrenatural, pero que están escritas de manera tan natural que parece que están incorporadas a lo que es una realidad. Incluso los personajes reaccionan o no reaccionan, porque estas cuestiones sobrenaturales están muy bien enclavadas, que pareciera que es algo natural. Pero bueno, vamos a háblanos un poquito más acerca de, ya específicamente, de 100 años de soledad. Bueno, 100 años de soledad es para muchos una de las Biblias o de los pilares de la literatura latinoamericana. Y como bien dices, esta narrativa es muy, muy interesante. Inclusive Alejo Carpentier lo denomina como lo real maravilloso, ¿no? Aquí esta novela que relata una serie de sucesos insólitos, insospechados, pero ni el narrador ni los personajes se asombran ante estos sucesos. Es un universo de narración. La realidad cotidiana se transgrede entre lo mítico, lo místico, que es una narrativa muy, muy normal en los pueblos latinoamericanos. El misticismo, las creencias, todavía hay mucho arraigo de ciertas culturas que se separan un poco del cristianismo sin dejar de ser cristianas. Yo creo que la narrativa de esta obra se enclava mucho en estos pueblos muy comunes en cualquier parte de América Latina. Macondo, que finalmente para mí su nombre original se debería de llamar Aracataca, pero Macondo es un pueblo inventado, es un pueblo que nace de una migración de los personajes, en este caso de los Buendía, que fundan este pueblo, y este pueblo empieza a crecer en razón de que tienen hijos y son una serie en realidad son 7 generaciones, donde igual que en toda Latinoamérica, el hijo tiene el nombre del padre y el nieto el nombre del padre, etcétera, etcétera. Por eso vamos a ver muchos Aurelianos, muchos Arcadios en este libro, ¿no? Cada uno evidentemente con una personalidad muy propia, pero es muy común, repito, este tipo de situaciones. Sí, creo que tienes mucha razón en cuanto que en esta novela se plasma muy bien ese pensamiento simbólico que tiene los pueblos latinoamericanos, pero que también en esa época en el que escribe esta novela está también surgiendo mucho esta cuestión tecnológica, ¿no? Está surgiendo innovaciones y creo que de repente la mayoría de los escritores están haciendo nuevas propuestas, se están reinventando. Tenemos a un Cortázar que está generando Rayuela, tenemos propuestas de hacer algo completamente diferente, y de repente llega García Márquez con esta novela que pareciera anacrónica, pero al mismo tiempo muy actual, y que además también a mí me parece que es esa parte genealógica que tiene con tantos Aurelianos y Arcadios y todo esto, es algo maravilloso, porque llega un momento en que estás leyendo y ya no sabes de qué Arcadio estás hablando, y te regresas y vuelves,
y incluso tal vez hasta tomes algunas notas para saber de qué Arcadio, de qué Aureliano o de quién estás hablando, de qué generación. Entonces creo que es muy interesante, ¿no? Es esta parte. Pietri, de hecho, a esta novela habla que es una novela de fantasía escapista, sí, porque efectivamente te saca de una realidad. También se ha dicho que es un tanto patriarcal, sí, pero bueno, yo quiero hablar un poquito más del tipo de patriarcado que presenta García Márquez, porque es una propuesta muy interesante. Y algo que también a mí me llamó mucho la atención, que esta obra de 100 años de soledad, él la escribe, aunque viene preparándola desde como 15, 16 años antes, en realidad la escribe en 2 años y bajo el patrocinio de los Curie, que le condonan la renta de la casa que estaban ocupando cuando su esposa Mercedes les comenta que pues necesita 9 meses más para terminar esa gran novela, y entonces el dueño dice, ok, está bien, Luis Courier dice, está bien, no te vamos a cobrar renta, y escribe esa gran novela. ¡Wow! ¡Qué maravilla! El que haya habido una persona que pudo de alguna manera, por decirlo así, patrocinar el hecho de que el gran genio de García Márquez pudiera desarrollarse y dejarnos esta novela tan interesante. Síguenos contando, Javier. Bueno, qué bueno que tocaste el nombre de Macondo, porque en realidad Macondo, que todos de alguna manera relacionamos con Cien años de soledad, no es solo una palabra sonora, te determina la imagen de un árbol genealógico que se extiende más allá de los mitos, los prejuicios, las anécdotas, los valores, sueños, voluntades, y que, lo que bien decías, se transforma en el tiempo. Estos pueblos olvidados, entre comillas, por no pertenecer a una ciudad grande, de pronto empieza a llegar la tecnología, empieza a llegar el cine, con este hombre Melquiades, que es un hombre que va a las ciudades y lleva el cine, lleva la feria a Macondo, y que se convierte en todo un suceso para el poblado, que en realidad era el poblado de Macondo fue poblado por puros Macondo, por puros Buendía. Fue tan grande y fueron tantas generaciones que técnicamente el pueblo pertenecía a los Buendía, ¿no? A mí me encanta esta situación donde el olvido, los pueblos olvidados, los pueblos retraídos, empiezan a tener la incursión con el mundo civilizado. Y es ahí donde este choque de culturas, de innovaciones, genera una serie de movimientos en la historia que de pronto ya no sabes si es mito, es realidad, y eso es lo que en algunos momentos pues determina, ¿no? Este realismo mágico, cuánto es verdad, cuánto es ficticio. Mire, lo de menos es recordar los nombres, porque es un poquito complicado recordar todos los nombres, pero el decir los Buendía nos lleva definitivamente a un mundo convulsivo, a un mundo cotidiano, a un mundo regional, a una sensación de que posiblemente nuestra familia esté igual. ¿Cuántas generaciones de Estradas? ¿Cuántas generaciones de Torres? ¿Cuántas generaciones de Suárez? Ahí está. Queda y quedará. Así es. Fíjate que también es muy interesante que creo que fue en el podcast pasado que hablábamos de Robinson Crusoe, y resulta que a García Márquez esa novela lo impactó de tal manera que él en algún momento expresó que esa novela le había dado como que el tono por el cual él quería seguir, ¿no? Y ya hablando un poquito más acerca del título de 100 años de soledad, me parece que es engañoso, porque en realidad ahí nadie está solo. Están acompañados de sus muertos, están acompañados entre sí, y en realidad nadie está solo.
Entonces creo que ya desde ahí hay algo muy interesante. ¿A qué se refiere con esa soledad? A lo mejor tú nos vas a platicar un poquito a qué se refiere. Y definitivamente alguien que fue trascendente para darle ese tono del que tú nos hablabas, de pensar en los pueblos y en esto, viene de su abuela, de Tranquilina Iguarán. Ella era ese personaje en el que él se inspira para darle el tono a su novela, porque era todo un personaje su abuelita, ¿no? Entonces, creo que es muy, muy interesante cómo las personas que van pasando por nuestra vida nos van dejando un legado, nos van enriqueciendo la vida. Y en este caso, bueno, la familia de García Márquez pues fue determinante. Llega un momento también en que su papá le dice, está tan enojado porque se va a dedicar a la literatura, que le dice, bueno, pues comerás papel. Y bueno, no solo comió papel, sino que tinta, y todo lo que resultó de eso pues fue bastante interesante. Pero vamos a seguir avanzando en la novela. Sí, mira, curiosamente a mí me da la sensación de que Melquiades es esa abuela, porque inclusive predecía con pergaminos, era como ¿cómo explicarte? Como el brujo, como el hechicero, como el místico de 100 años de soledad. Inclusive predice que Macondo será arrasado por los vientos huracanados y desaparecerá. Hay una frase que me gusta mucho que dice, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra. Y eso te determina, híjole, me parece que es fundamental en cómo una novela nace, se desarrolla y también muere, porque finalmente en la desaparición de Macondo es ese suceso tan inesperado que nos viene a redimir. A mí me dio un poco de tristeza cuando la leí. Te voy a hacer una anécdota. 100 años de soledad para mí fue uno de los libros tan cruciales en mi vida, que yo me acuerdo en mi casa materna, estaba yo en la preparatoria, llegó a mis manos 100 años de soledad, estaba yo en vacaciones de la escuela, la empecé a leer a las 8 de la mañana y la terminé de leer a las 12 del día del siguiente día, sin dormir, sin hacer más que lo indispensable, de cómo esta novela te atrapa, aún con todos sus enredos de nombres y demás. Esta novela, para que veas, sí, siempre hay algo inesperado, hay algo que te sigue atrapando, que te dice, bueno, me leo otro par de hojas y listo, y otro par hasta que llegues al final. Me gustaba mucho aquella antigua edición de la editorial Oveja Negra, me parece que estaba muy interesante, el tamaño de letra, fue una de las editoriales más prolíficas, pero bueno, finalmente Macondo para mí siempre es, e inclusive llegaba a dar la música por Óscar Chávez, esa inolvidable melodía de Óscar Chávez, donde de alguna manera te da los nombres, te da un poquito la certidumbre de que te envuelves con Macondo, ¿no? Los 100 años de Macondo suenan en el aire, etcétera, etcétera. Les recomiendo la versión de Óscar Chávez de Macondo, pero finalmente Macondo resulta ser una de esas novelas que de verdad te atrapan, ese Macondo donde uno sueña, donde uno ríe, donde uno llora, está lleno de herencias familiares que finalmente las haces tuyas, las haces propias, las vives, las encarnas. Claro, y bueno, hay una anécdota por ahí que justamente cuando él planea unas vacaciones con su familia, ellos ya vivían aquí en México y él estaba buscando esta cuestión del tono en que le iba a dar a la novela, y entonces van ya rumbo a Acapulco y de repente él así tiene una iluminación y dice, ya sé qué tono le voy a dar el tono de mi abuela, y se da la vuelta en U y se regresan y le dice a su familia,
tengo que regresarme a seguir escribiendo. Y bueno, pues la familia se quedó sin vacaciones, él se regresó porque había hecho un gran hallazgo. Se había dado cuenta que tenía el tono perfecto para la novela y había que empezar a escribir en ese momento. Entonces, bueno, lamentablemente por la familia, pero creo que eso es muy interesante, ¿no? A veces, ¿cuántas veces la mayoría de los simples mortales nos llega esa sensación de tengo que hacer esto ahorita y lo reprimimos? Y o no hacemos o no escribimos porque nos ponemos mil pretextos, no tengo un papel y un lápiz a la mano, lo que sea, y dejamos pasar muchas oportunidades y se nos van muchas cosas de la inventiva que podríamos generar. Entonces creo que eso es muy importante. Ahora bien, fíjate que ya que logró hacer todo esto y escribe la novela, pues ahora había que publicarla. ¿Y cómo le iba a hacer para publicarla? Bueno, pues a él se le ocurre recurrir a la editorial sudamericana. Y entonces dijo, bueno, ¿qué voy a hacer? La voy a mandar por correo, porque bueno, no en ese tiempo no había nada digital como ahora. Entonces llega el correo con su montón de hojas y resulta que el costo para enviarlo era muy elevado y no le alcanzaba. Entonces decide enviar primero una mitad y después la siguiente mitad, y se equivoca y entonces manda la segunda mitad y se la manda a un hombre que se llamó Paco Porrúa, y entonces este hombre recibe la mitad. Pero los dejo intrigados de qué pasó después. Síguenos contando de la trama de 100 años de soledad. Sí, es interesante esto que comentas de lo del viaje a Acapulco. Finalmente, pues, aunque de origen colombiano, 100 años de soledad nace en México. La inspiración está en México. Y en 100 años de soledad, cuando Macondo se empieza a abrir a la civilización, cuando llega el tren, cuando se establece la compañía bananera, yo creo que esos campos de banano que hay en Guerrero, me da la sensación de que de ahí se tomó esto, ¿no? A mí me parece que 100 años de soledad engloba mucho esta forma, y esta forma muy importante en que nuestros pueblos hoy todavía ven el mundo. Pueblos que están siendo invadidos por la tecnología, la ciencia, la cultura, pero que siguen con ese arraigo a sus tradiciones, a sus creencias. Digo, no vamos lejos, en Michoacán, este rito del Día de Muertos, que no muere a pesar de la tecnología y del Halloween y toda la cosa, es un rito que permanece, y entonces eso nos amarraría mucho con 100 años de soledad, donde, como dijimos hace un rato, entre el mito y la realidad, pues no sabemos dónde empieza y dónde acaba. Yo creo que 100 años de soledad es uno de estos libros que nos hace pensar, que nos hace ir hacia nuestras raíces, hacia nuestros entornos, olvidándonos un poco de las influencias externas. Yo creo que retomar mucho nuestras tradiciones, nuestra cultura, nos lleva mucho a 100 años de soledad. Claro, por supuesto. Y bueno, les voy a contar cómo terminó todo esto. Paco Porrúa recibe el manuscrito y estaba tan intrigado que incluso coloca todas las hojas en el piso tratando de encontrarle un sentido, y entonces él expresa, no sé si este hombre está loco o es un genio. Y bueno, ya posteriormente recibe la parte que debe ser, y ya se ordena la novela y la novela logra ver la luz. Hay algo también muy importante aquí, que es tan buena su narrativa, su forma de escribir de García Márquez, que no percibimos, sino que es hasta el análisis, la dimensión de, por ejemplo, las situaciones en la cuestión, por ejemplo, de la sexualidad que se vivía ahí, de los mitos, de los miedos, sobre todo ese miedo a que naciera un descendiente con cola de cochino. Con cola de cochino,
o bueno, aquellas escenas íntimas, ¿no? Que también tiene la novela. Entonces creo que hay temas ahí, o las locuras, ¿no? Ahora, sí se habla de un patriarcado porque estamos hablando de que las locuras que hacían eran, pues, y ellos marcan el rumbo de las familias. Sin embargo, estamos viendo también a una Úrsula, por ejemplo, que es muy cuerda, que cuando se está desbordando la situación, ella retoma, ella rescata. Estamos hablando de personajes femeninos que son muy cuerdos, que son los que enseñan también, por ejemplo, que son los que dirigen, que son los que guían. Entonces, es un patriarcado, yo diría, un poco abollado, porque la figura de los personajes femeninos son muy importantes para cambiar el rumbo de las locuras que hacen cada uno de los aurelianos, por ejemplo, o de los José Arcadio, en fin. Mira, tomando mucho esto, precisamente José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán son primos, se casan, y de ahí viene toda esta situación, ¿no? De que el mito de la descendencia, van a tener cola de cochinos, inclusive pasan mucho tiempo ya como esposos sin tener relaciones. ¿Por qué? Porque el miedo a que ocurra una de estas desgracias, a este castigo por el pecado de haber tenido relaciones entre primos, pues bueno, también es una práctica y es una condenación en todos los pueblos de América Latina. Me da la sensación de que sin saberlo le da vida a todo esto, ¿no? Y bien dices tú, Úrsula, yo no sé si es un matriarcado, porque finalmente Úrsula decide muchas cosas, aunque la fuerza del macho Buendía, o de todos los Buendía, de todos modos siempre está atrás las razones y la fuerza de voluntad de Úrsula, o de, ¿cómo se llama esta otra mujer? Amaranta, que finalmente son las que llevan el derrotero de la historia, en el sentido del camino hacia donde van los Buendía, porque ellas los impulsan y los detienen. Entonces, no lo sé, pero me daba la sensación de que si pudiéramos decir que es un patriarcado, yo le pondría un 51% de matriarcado y un 49% de patriarcado. Evidentemente, el papel que juegan los aurelianos, sobre todo el coronel Aureliano, que estuvo en la guerra civil, etcétera, etcétera, no deja de tener su fuerza que nace de las mujeres de Macondo. Así es. Creo que una de las cosas que sirvieron mucho para esta narrativa de García Márquez fue su incursión en el periodismo, porque, bueno, a través de esta cuestión del periodismo es que si vemos los 4 ejes que importantes dentro de la labor periodística, está, por ejemplo, el tener las entrevistas a los testigos de cargo, el buscar fuentes para tener información o informantes, la reconstrucción de hechos o de historias, y el recuerdo y el reencuentro lírico. Entonces creo que en cada una de sus obras se van viendo algunos de estos aspectos, pero siento que de alguna manera en 100 años de soledad él logra capitalizar todo esto y es que genera esta gran novela. Me parece que eso es muy, muy importante, el previo que tuvo en el periodismo, y que además ahí también pudo hacer cosas muy, muy interesantes. Otra cosa que también es que él fue muy cuidadoso. Él se encargó de que esta novela no se filmara. De hecho, él en algún momento expresó que quería escribir una novela infilmable, y no, de hecho, pues no hay película, porque él no le gustó la idea de que se hiciera. Y mira que su hijo Rodrigo es cineasta, y sin embargo terminó siendo cineasta, pero él no en ningún momento permitiría que se hubiera permitido que se hiciera una película de 100 años de soledad. Y creo que
está muy bien, porque es una novela que sería difícil de llevar al cine, es tan mágica cuando la leemos. Y de hecho, ¿sabes qué? El primer título que le quería poner Gabriel García Márquez era La casa, no 100 años de soledad. Y bueno, porque pues eso es muy importante. Para él la casa de su abuela, de sus abuelos, era ese espacio mágico, y obviamente creo que es el que recrea. Por eso pienso que todas estas aptitudes que él pudo tener y desarrollar como periodista, pues las lleva y las hace florecer en esta novela. Sí, es correcto. Y mira, fíjate que yo creo que está tan bien planeada esta novela que finalmente exactamente cumple los 100 años de soledad. Condena a los Buendía a vivir 100 años de soledad, y no hay más. Una obra precursora de esto, donde yo creo que donde se empieza a hilvanar y empieza a tomar forma 100 años de soledad, es El coronel no tiene quien escriba, que es, digamos, una novela predecesora de 100 años de soledad. Y esta parte narrativa de periodismo, a mí me da la sensación que la cumbre de esta narración periodística es La crónica de una muerte anunciada. A mí esta novela sí la veo como una narrativa de crónica, de periodista muy, muy clara, un libro también bastante recomendable, y yo creo que la única obra que vale la pena, o que valió la pena para ser filmada, fue la increíble y triste historia de la Cándida Heredia y de su abuela desalmada, donde además una actriz griega, Irene Papas, hace el papel de abuela, que es fundamental y que le da mucha, mucha vida. Yo creo que es el soporte de esta filmación. Pero 100 años de soledad, podríamos hablar de tantas y tantas cosas, pero son tantos Buendías que claro, no vamos a acabar. Y tantas anécdotas que además no las vamos a platicar, para que aquel que no la ha leído, la lea. Y aquel que, como su servidor, van 4 veces que la leemos, pues siempre sigo encontrando que son 100 años de soledad distintos. Es mágico esto de un libro que te gusta tanto, que al pasar de los años cada vez encuentras algo nuevo, algo que decías, caramba, pues esto, vaya que no me acordaba. Y esa es la magia que tiene 100 años de soledad. 100 años de soledad, cada vez que la leas, te vuelve a encantar. Así es, y fíjate que también en algún momento su gran amigo Álvaro Mutis llegó a visitarlo y traía un libro entre las manos y le dijo, toma para que aprendas. Y ese libro era ni más ni menos que Pedro Páramo. Y obviamente también estamos hablando de realismo mágico, y obviamente después él comenta que ese día recibe ese libro, lo empieza a leer y le pasó lo que a ti cuando leíste 100 años de soledad, pero a él con Pedro Páramo. Empezó a leerlo y lo leyó 2 veces seguidas. Al otro día ya había leído 2 veces Pedro Páramo y estaba maravillado. Entonces, bueno, creo que así es como se va construyendo, y el talento está en saber capitalizar las experiencias de vida, las influencias, en fin, todo esto que García Márquez lo hizo bastante bien. Híjole, Laura, acabas de mencionar el otro pilar y la otra Biblia de la literatura latinoamericana, el Pedro Páramo. Juan Rulfo, a pesar de que pues solamente fue el Pedro Páramo, El llano en llamas, y una obra para teatro, El gallo de oro, bastó para colocarse como uno de los grandes narradores de América Latina y de México, afortunadamente. Juan Pablo Rulfo fue y será siempre una de las grandes joyas de nuestras letras, que algún día tendremos que platicar del famosísimo Pedro Páramo, que por cierto, el pueblo está aquí cerca en Colima, el pueblo existe. Por supuesto, volvemos a las experiencias, o sea,
creo que mucho de la experiencia es lo que construye todas estas cosas, y es la gran virtud de estos hombres es que todas esas experiencias las saben transformar en algo maravilloso, en algo muy creativo, y que te hacen pensar, o que simplemente te hacen disfrutar, ¿no? Que te hacen reír, porque cuántas veces no sueltas la carcajada cuando estás leyendo 100 años de soledad con tanta locura y tantos experimentos, y ese Melquiades que aparece por ahí, y esas escenas de que llegan los gitanos, y entonces no puedes evitar la carcajada, no la puedes evitar, pero y te digo, y tan no lo puedes evitar, y es tan envolvente su narrativa que no te das cuenta de las otras situaciones que se están viviendo, incluso incestuosas, ¿no? Están pasando una serie de cosas impresionantes, pero que las estás viendo y las estás viviendo de otra manera. Yo creo que a diferencia de Juan Rulfo, lo que tenía García Márquez y que manejaba muy bien era la ironía. Si te fijas, lo que tiene mucho es ese tono irónico de presentar las cosas, entre lo que es la cuestión del realismo mágico y su tono irónico para narrar, pues es lo que te va envolviendo. Mira, yo creo que algo que hay que reconocerle a García Márquez es que finalmente era un colombiano, y como todo colombiano, gente alegre, gente de palabra fácil, de conceptos claros y sencillos, y además esa forma de narrar platicada lo hacía muy ameno. En el caso de otros escritores más complejos, más académicos, como por ejemplo Octavio Paz, que fue un escritor muy académico, García Márquez era más bonachón, más imaginativo, por eso este realismo mágico entre qué es verdad, qué es mentira, entre mito y realidad. A mí me parece, Enrique Krause dijo, Gabriel García Márquez es uno de los grandes soñadores, intérpretes y mitológicos de América Latina. Así es, bueno, y ya estamos muy cerca del final, y no quisiera dejar de invitarlos a quienes nos escuchen fuera del país o aquí en México, a que visiten la Casa 100 Años de Soledad, porque esta casa fue donada después para crear lo que es esta fundación y este espacio, con la idea de fomentar el desarrollo de nuevos escritores, en fin. Y esta casa es una casa museo, digámoslo así, y que tiene muchas actividades, que tiene talleres, que tiene cursos. Búsquenla ahí en Google y visítenla cuando se pueda. Ahorita no es posible, pero cuando se pueda, visiten ese lugar. Lean a García Márquez, lean toda su obra. Él gana el premio Nobel, y no lo gana solo por 100 años de soledad, lo gana por toda su obra en general. Y efectivamente creo que afortunadamente no aconteció lo que su padre vaticinaba, de que se iba a comer papel. Después tuvo la gran satisfacción de ver su obra pues reconocida. Y bueno, creo que por hoy vamos a dejar un poquito esto. Les agradezco a nuestros oyentes que nos escuchen. Les vuelvo a recordar, búsquenos en Facebook como Entre Libros, Mate y Café. Déjenos sus comentarios, déjenos también sus sugerencias. Si quieren participar con nosotros, mándenos un inbox y podremos ver que puedan participar en esto. Recuerden que no se necesita ser un gran escritor, o cualquier persona podemos disfrutar de un buen libro, podemos vivenciarlo, podemos compartir la experiencia de un libro, que esa es la intención de este podcast. Y bueno, te agradezco mucho, Javier, que hayas estado con nosotros. Nuevamente agradecido, y hoy en especial, gracias, Gabriel, por todo esto que nos dejaste. Esto nutre el alma. Leer a Gabriel García Márquez es saludable para la inteligencia. Muchas gracias a todos, gracias, Laura, y nos veremos por ahí en cualquier lugar. Gracias.
Pues muchas gracias a todos. Recuerden, los miércoles nos encuentran en Spotify y no se pierdan, vamos a seguir hablando de cosas muy interesantes, tomándonos un mate o un café. Bueno, y a todos nuestros escuchas, recuerden que este podcast se graba desde Switch Podcaster Producciones. Les invito a checar la programación y también si alguien está interesado en realizar algún podcast, si tiene algo que expresar, bueno, pues en este lugar va a encontrar gente de excelencia que les puede ayudar a sacar una muy buena producción. Hasta pronto. Esto fue Entre libros, mate y café. con Laura Estrada. Hasta la próxima.